Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a De Clavado con Jesús. Hoy tenemos un programa súper chilero. Otra vez Max nos viene a acompañar. Estamos muy contentas de que nos vuelva a acompañar y de que toquemos otros temas con él, súper importantes. Hoy vamos a hablar de las heridas. Es un tema súper importante para todos. Identificarlas y saber cómo poder sanarlas y ir de la mano. Y también les quiero contar que Max nos vuelve a traer unas reliquias de primer grado y segundo grado, ¿verdad? Sí. Y segundo grado, que después nos va a contar un poquito sobre las reliquias, pero muy dichosas de tenerlas hoy en el set. Así que... Porque van de acuerdo también a este tema. Así es. Así que, por favor, muy atentos, con el corazón muy abierto para poder absorber todo lo que Max diga, para poder ayudarnos a sanar esas heriditas. Así que, Max, bienvenido y muchísimas gracias por otra vez acompañarnos. Otra vez, gracias a ustedes. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablamos en el programa pasado. Seguimos hablando de sanación, seguimos hablando de liberación, pero ustedes me dicen por dónde quieren que comencemos. Pues yo voy detrás de ustedes. Va, buenísimo. Pues con este tema tan importante que actualmente creo yo que se escucha mucho, ¿verdad? Se escucha cómo sanar heridas, venimos con heridas, pero lo importante aquí es saber que esas heridas pueden ser sanadas. Pueden ser sanadas siempre y cuando lo hagamos por el camino correcto, que es a través de la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Él es el que nos puede ir revelando qué heridas traemos, cómo las podemos ir tratando, sanando y liberando, porque al final el Señor lo que quiere es darnos una vida abundante, una vida en abundancia, pero esa abundancia del alma, esa abundancia que nos hace vivir la verdadera paz, el verdadero amor. Así que en eso es en lo que nos vamos a basar hoy. Pero para poder entender qué es una herida o de dónde viene esa herida, Max nos lo va a explicar. ¿Qué es una herida? Bueno, comencemos yo creo que por definir la primera gran herida, que es como la que da cabida a las demás, y en la teología católica creemos en el pecado original, ¿verdad? El pecado del origen. Todos compartimos esa herida del pecado original, por ende todos nacemos heridos. Y esta herida, pues la gran sanación para nosotros como creyentes es Jesús y su redención. O sea, la entrega de Jesús para salvarnos, para redimirnos por medio del perdón, es lo que sana esta herida que todos compartimos, que es la del pecado original. Y por esta herida, pues nacemos heridos. Todos nacemos heridos de una u otra manera. No soy psicólogo, estudié teología y estudié educación, pero sé algo. Todos nacemos heridos. Está comprobado científicamente que venimos heridos desde el vientre materno. ¿Cómo sanarnos? Como estamos hablando de un ambiente de fe y desde una experiencia de fe, creo que el Señor nos ha dado las herramientas para sanar nuestro corazón. Desde que nos dio la principal herramienta, que es la redención y el perdón de nuestros pecados, nos da todas esas herramientas para sanar esas heridas que tenemos en el alma. Y que el Señor, en la medida que caminamos con Él, nos va mostrando cuáles son y cómo quiere Él sanarlas. Creo que por ahí va el primer paso que tenemos que dar. Cuando se dice de que la herida también viene del seno materno, ¿por qué es eso? ¿Por qué de ahí viene? ¿Por qué ahí empiezan esas heridas? Yo creo que esa comunión, si hablamos de la madre a los hijos, del padre a los hijos, esa comunión que hay, esa unión filial, ¿verdad? Entonces, desde que estamos en el seno de nuestra madre, absorbemos lo bueno
y también Lo lo no malo. tan bueno, ¿verdad? Lo malo. Entonces, desde ahí, en esa conciencia, que no sé científicamente cómo definirla, vamos absorbiendo lo bueno que recibimos de nuestros papás y lo no bueno de nuestros papás. Y creo que aquí ayuda mucho y fue la luz que nos dio. Yo sé que en el mundo cristiano a Sigmund Freud lo tienen así como casi que hablar del diablo, pero hay que hablar las cosas como son. Uno de los grandes, las grandes ayudas que dio el descubrimiento de Freud fue el inconsciente y descubrir esta parte de nuestra vida donde tenemos guardado un montón de cosas. Algunos lo definen como el basurero del cuerpo, ¿verdad? Porque ahí hemos reprimido desde el vientre materno hasta la edad que tengamos muchas cosas que nos lastiman, que nos hieren, y como un mecanismo de defensa lo reprimimos, está ahí, y al haberlo descubierto, pues también descubrimos las herramientas para ir sanando incluso esas heridas que ni sabemos que tenemos. Exacto. ¿Verdad? Claro, porque ponerle, o sea, si estábamos hablando del vientre, obviamente, o sea, no sabemos cómo, pero, o sea, se pasa de mamá a hijo, ya sea amor o algún rechazo que desde el principio la propia mamá, ¿sabes?, no quiera tener ese bebé, y ahí, desde ahí empezamos. Sí, yo creo que, bueno, tantas cosas. Yo escucho siempre esto, ¿verdad? De planificado, soñado, Claro. etcétera. Pero si somos honestos, Sí. Siempre hay ¿cuántos de algo. nosotros Miedo. fuimos soñados, planificados, pensados? Y podemos caer en este victimismo donde nos quedamos encerrados muchos y por eso no sanamos, de es que no me quisieron, no me soñaron, no me pensaron, me rechazaron, etcétera. Y es válido reconocer que puede venir una herida desde la concepción. Pero aquí es donde entra el recurso de la palabra de Dios, el recurso del Espíritu de Dios. Yo cuando escucho estas cosas digo, sí, es cierto. Podemos tener estas heridas desde el vientre materno y culpar, ¿verdad?, a nuestros papás o a nuestra mamá porque nos rechazó en algún momento por lo que vivió. Pero dos caminos en la sanación: o victimizarnos y quedarnos en ese círculo de heridas, descubrir que podemos salir de ese círculo, y en la palabra de Dios está claro, porque aquí entra el elemento de la fe. Estamos en un ambiente de fe y sin fe no vamos a encontrar el camino de la sanación interior. Es primero que aunque no nos hubieran deseado, ni amado, ni querido, ni planificado nuestros papás, Dios sí nos amó, nos deseó, nos planificó, nos soñó, ¿verdad? Es la experiencia del profeta Jeremías, que estoy seguro que muchos han escuchado el texto bíblico, cuando Dios le dice a Jeremías: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te había escogido, te había consagrado. Los salmos, muchos salmos hablan del Dios que entretejió nuestro cuerpo, que nos contempló, que cuando estábamos ocultos a los ojos de los demás, Él nos veía. Y en la experiencia del Evangelio, cuando se habla de Jesús en el prólogo del Evangelio de Juan, habla de que a los que lo recibieron el Señor les dio el poder de llamarse hijos de Dios. Y el texto dice: no nacieron de carne ni de sangre, sino de deseo de Dios. Cuando yo veo estos temas en la Sagrada Escritura, puedo descubrir que aunque en lo natural yo esté herido, esté lastimado por las situaciones que hayan vivido mis papás, hay una dimensión anterior a esta, que es la eternidad, de un Dios que me amó, me pensó, me soñó, y que yo solo tengo que hacer mío ese amor para empezar a sanar las heridas que hay en mi corazón. Así es. Como poema. Exacto. Salió lindo. Y ahí es donde vemos que si nosotros dentro de la fe conocemos las Escrituras, ahí está todo. Porque por no conocerlas, Increíble. es que no sabemos esto. Sí, y creo un poquito de teología, yo creo que se vale, porque No, ya que sí, estamos total, por favor, dele. hablando de esto. Nos encanta. Hablando de esto, ¿verdad? ¿Estoy herido? Sí. ¿De qué manera? No sé, porque cada vida y cada circunstancia Primero es aceptar. distinta. Aceptar que estamos heridos. Ajá.
todos, a menos que tengamos un corazón de plástico, no estamos heridos, pero de alguna manera todos estamos heridos. Hablar de conocer, Agustín, cuando hablaba de esta sanación de la herida más grande, que es el pecado original, Agustín decía que hay 3 errores que cometemos, que muy bien se pueden aplicar no solo a esta, sino a todas las heridas que vivimos. Agustín primero hablaba de ignorancia. No sabemos. No sabemos dónde encontrar la sanación, no sabemos dónde encontrar las respuestas. Vivimos en ignorancia, entonces no sabemos a dónde ir. Luego hablaba de algo que en la teología católica se conoce como concupiscencia, ese deseo natural que el ser humano tiene al mal, que todo lo compartimos y todo lo hemos vivido, ¿no? Pablo decía, porque el bien que quiero hacer no puedo, y el mal que no quiero, parafraseándolo, me sale re fácil, ¿verdad? Y es que empezamos a buscar la respuesta a lo que está buscando nuestro corazón en lo que no es, el pecado. Y lo que sucede es que esa herida se va haciendo más grande, más grande, más grande. Agustín jugaba un poquito con las palabras y Agustín decía, el vacío que Dios hizo en tu corazón, solo Dios lo puede llenar. Pero para eso Agustín enseñaba que Dios necesita nuestro permiso. Claro. Y él decía esto, el Dios que te creó sin tu permiso, no te puedes salvar sin tu permiso. No te puedes sanar, no te puede liberar si tú no se lo permites. Respeta nuestra voluntad. Y luego el peor de todos los errores, que es el tercero, es sé dónde puede estar mi sanación, sé dónde puede estar mi liberación, pero no tengo voluntad para buscarla. Entonces esa falta de voluntad. Y esa falta de voluntad a veces, entre la ignorancia, la concupiscencia y la falta de voluntad, nos lleva a buscar soluciones donde no están. Y creo que este tiempo que estamos viviendo, con el respeto de las ciencias humanas serias, porque hoy hasta las ciencias humanas se han deformado, ¿verdad? Nos lleva a ir por caminos que al final nos damos cuenta que en lugar de sanarnos, nos hirieron más, nos lastimaron más, nos oprimieron más, y no está lo que realmente el corazón busca, que es Dios. No nos sanaron. Sí, por eso ahí están esas 3, ¿verdad? O sea, por ignorante caigo en esto que me dijeron, es fácil, voy, ¿verdad? Sí. Pero como dice Max, o sea, esas cosas como no llegan a ser de Dios, en lugar de, tal vez te sanan momentáneamente y te hacen regresar, ¿verdad? Porque como no es verdadero, te hacen regresar y te hundes y te hundes y te hundes. Y en ese hundirse, si hay esa voluntad, es de realmente buscar la verdadera sanación, que es solamente por Dios. Así es. ¿Qué heridas son las que podemos mencionar? Pues yo creo que, no sé si mencionar específicas, porque podrían ser tantas, pero siguiendo un poquito también de teología espiritual, para quienes nos escuchan, tampoco estamos en contra de las ciencias humanas. Yo creo, palabras del padre Thomas Keating, un sacerdote benedictino que yo sigo, que aparte de sacerdote y monje, era psicólogo y era psiquiatra. Él decía que un terapeuta honesto debía de reconocer que hay procesos en el alma que solo le corresponden al Espíritu Santo, donde la ciencia no puede. Y creo que los que trabajamos en el acompañamiento espiritual también tenemos que ser humildes y reconocer que hay procesos que le corresponden a un profesional de la salud. Al final, la humildad de saber hasta dónde puedo trabajar yo y hasta dónde no puedo. Entonces, también hacer esa salvedad para que no vayan a pensar, no, esto se está en contra. No, y que también Dios humilde permitió que existieran por eso. Sí, entonces ¿verdad? Yo creo que ese camino. Pero la experiencia de la teología espiritual, si la traducimos un poco al lenguaje moderno, hay 3 grandes necesidades con las que el ser humano nace y son como que la base de todas las heridas. Todos nacemos con necesidades de seguridad y supervivencia, de poder y control, de afecto y estima. Lo que sucede es que cuando estas 3 necesidades no se suplen en la infancia plenamente, y creo que todos
hemos vivido eso, nos las traemos a la vida adulta. Y estas necesidades no satisfechas son las que nos hacen actuar de maneras que aquí haríamos una lista muy grande y no terminaríamos, pero en el fondo es esto. Todavía sigo teniendo necesidad de seguridad y supervivencia, de poder, control, de afecto y de estima, y esto me hace buscar suplir estas necesidades, como decía Agustín, en cosas que no me las van a dar y que al final me lastiman más. Entonces, si pudiéramos desglosar desde estas tres necesidades fundantes las heridas que tenemos, wow, si pensamos en seguridad y supervivencia, rechazo, abandono, Sí. afecto y estima, abusos, poder y control, si empezamos a ver cuántas heridas se desprenden de estas, nos vamos a dar cuenta que sí, en el fondo fueron estas tres necesidades no suplidas, de donde salieron todas estas heridas. Entonces, ¿qué necesitamos? Hablando, porque estamos hablando de Dios, pedirle al amor de Dios, que es el único que puede suplir estas necesidades, que las llene. Y desde ahí comenzar un camino de sanación interior. ¿Cómo podría describir que se activan esas heridas? O sea, vienen en el inconsciente y llega, me imagino, el momento donde nos toca vivir alguna situación o un estilo de vida donde como que se activan. Yo creo que eventos y personas. De repente nos damos cuenta que nos estamos comportando de una u otra manera y empezamos a descubrir que hay situaciones en la vida o hay personas en la vida que provocan que nos comportemos de esa manera. Aquí podemos cometer el error que todo el mundo comete. Señalar, claro. Culpa por la culpa de, o hacer el camino que muy poca gente quiere hacer, que es un camino hacia adentro de interiorización y comenzar a buscar en nuestro interior por qué estamos actuando de esta u otra manera. El camino fácil es, ya lo dije, victimizarme. Claro. Pobre yo, pobre yo, pobre yo. Culpar al otro y no hacerme responsable de mi vida. Y en esa responsabilidad comenzar a buscar adentro, no afuera, porque el problema está adentro y por ende la solución está adentro, porque Dios está adentro de mí. Y esa es la historia del Génesis. Si conocemos los 3 primeros capítulos del libro del Génesis, cuando no existía el pecado original, sino que lo que había era una justicia, una inocencia original, la comunión de Dios con el hombre, del hombre con el hombre y del hombre con la creación, era armonía. Se rompe por un pecado que nosotros en la Iglesia Católica llamamos original, y este Dios que tenía comunión con su criatura en la figura que baja, camina por el jardín, habla, de repente vemos que nuestros primeros padres en la figura de Adán y Eva se esconden. Dios pregunta por qué, Adán responde, tuve vergüenza, estoy desnudo. Dios le pregunta, ¿acaso comiste del árbol que te prohibí? Y empieza la historia de la humanidad con el mismo argumento hasta el día de hoy. Culpar a Dios y a la mujer en la figura de Eva, ¿no? La mujer que tú me diste, o sea, la culpa la tienes tú y la tiene ella. No la tengo yo. Claro. Entonces, hasta el día de hoy es lo mismo. Darnos cuenta qué circunstancias, qué personas activan ciertos comportamientos en nuestra vida y en lugar de juzgar, señalar, responsabilizar al otro, entrar en mi interior y preguntarme ¿por qué? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué me siento de esta manera? Y la respuesta va a estar adentro. Por supuesto, esto exige un camino. Y en este caso, un camino de vida interior. Y para nosotros como cristianos, un camino de oración. No hay otro camino. Sí, porque es el Espíritu Santo el que va a ir revelando a esa persona, esa pregunta que uno se está haciendo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy así con esa persona? El Espíritu Santo, si se lo pedimos, Él no lo va a ir
seguramente revelando. Definitivamente. Seguro que sí, seguro que sí. Me encanta que, o sea, nos vamos, y siempre es irnos al principio, ¿verdad? Siempre. A nuestro origen. A nuestro es origen. Que nuestro origen está en Dios. Increíble, porque ponerle, o sea, desde que pecado original se rompe esa comunión con Dios y automáticamente mi vacío entra, o sea, mi oído se abre en mi corazón y ahí empiezo yo como que a buscar, ¿sabes? Llenar ese vacío. Y desde que nacemos, increíble. Sí, nuestro origen está en Dios y aquí tal vez vamos a sonar legalistas, pero no legalismo, solo en Dios. Solo en Dios vamos a encontrar la verdad de nuestra identidad, de nuestro ser. Nuestro principio y nuestro fin es Dios. Increíble. Ahora, es difícil. Yo sé que el tema es muy amplio, pero también es difícil cuando hablamos de Dios con una figura particular que es la de Padre, porque el ser humano tiende a hacer analogías. Sí. Entonces, también hay que entender que mucha gente, hablando de heridas particulares, Claro. está herida por su figura paterna. Claro. Entonces, inconsciente o conscientemente va a rechazar todo aquello que tenga que ver con paternidad. Y yo le vengo a decir que Dios es Padre y entonces me va a poner Pongo la barrera. ¿verdad? Una barrera y me dice, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque hago una analogía entre el Padre de la tierra y el Padre del cielo. Sí. Las heridas que el Padre de la tierra me hizo, se las aplico a Dios. Entonces, el camino se hace bien difícil, pero hay que también entender que mucha gente tiene estas heridas que le impiden tener comunión con el Señor por la figura, en este caso paterna, que lo lastimó. Increíble. Entonces, es un trabajo y un proceso no imposible, un poco difícil, pero que con la ayuda de la gracia se puede lograr. ¿Tú qué piensas? Ponele, obviamente todos estamos heridos, sin excepción, ¿verdad? Digo yo. Exacto, sí. Y solo Jesús y María no, porque así eran es, inmaculados. Tienes razón. Entonces, o sea, ¿cómo crees que sería el proceso? El proceso, ponle, ¿verdad? O sea, Max, estoy súper herida, no sé qué me pasa, ¿qué hago? ¿A dónde busco ayuda? ¿O de dónde? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Desde nuestra experiencia de fe, creo que desde la experiencia del amor de Dios. Ok. Hacer que el otro se encuentre con la experiencia del amor de Dios. Porque al final, la gran raíz de las heridas, de la herida, del pecado, es el no ser amados. Es el no ser amados, claro. Que es la antítesis de Dios y por ende la antítesis de la naturaleza humana. Creados a imagen y semejanza de Dios. El único que dijo quién es Dios es Juan, cuando nos escribió en su carta, Dios es amor. Por ende mi naturaleza es el amor. Y como decía Agustín, nacimos para amar y ser amados, con un deseo ilimitado de felicidad. Para eso fuimos creados. Entonces, nuestra naturaleza es el amor. Por ende, la experiencia del amor de Dios es lo primero que el ser humano tiene que vivir. La experiencia de sentirse amado. Y es aquí donde los que hemos, por misericordia, descubierto el amor de Dios, tenemos ese trabajo de amar al otro y de amarlo como Dios nos amó. Sin reservas, sin límites, sin pedirnos nada a cambio. A veces en el cristianismo cometemos este pecado, ¿verdad? El mérito por el mérito por el mérito. Cuando Pablo, hablando del amor de Dios, dice, me amó y se entregó por mí. Y es un me amó a secas. No me amó porque, no me amó porque sí. Simplemente me amó. Entonces, la experiencia del amor de Dios, que es incondicional, es la misma experiencia que yo le tengo que llevar al otro. Claro. Y ahí comienza todo, por tener una experiencia de encuentro con el amor de Dios. Y el camino se va haciendo con Él. Por supuesto que esa experiencia del amor de Dios, lo primero que me pide es que reconozca dónde estoy. Ese es el primer gran paso y me atrevería a decir que más de la mitad del camino. Reconocer
¿dónde estoy? ¿Verdad? La Más pregunta, Sí, la la conciencia. pregunta que le hace Dios a Adán. Así es. ¿Dónde estás? Escondido. Ujú. Entonces tengo que reconocer dónde estoy. Reconocer que estoy herido, que necesito ayuda, que no sé dónde buscarla, dónde encontrarla. Reconocer que estoy necesitado. Y el camino se comienza a hacer desde ahí. Pero para nosotros, con los otros, es ser experiencia del amor de Dios para el otro. Llegamos con juicios, con prejuicios, con señalamientos. Ni es la obra de Dios, ni es la obra de Dios en Jesús. O sea, Jesús se acercó a la persona humana tal y como era, en su condición y en su realidad. Y lo primero que Jesús hace es amarla, devolverle su dignidad, su verdad, su identidad. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer. O sea, amar el ser, no que si me hiciste cara, si no me hiciste cara, o si sos bonito, o si sos feo. No, amar el ser, o sea, tal cual Dios nos ama a nosotros. Sí. Y saber que ese amor perfecto existe en Él. Porque si nos fijamos en el ser humano, amamos imperfectamente. Entonces, por eso, o sea, nunca como que no nos da la cabeza para poder... Sí, eso iba a preguntar yo, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que solo ahí podemos ser sanados? Regresamos a la herida. Tomás de Aquino hablaba de la causa primera y las causas segundas. La causa primera es Dios y la causa segunda es la creación. Henry Nouwen, que es otro grande para mí, que murió el padre Henry Nouwen, él hablaba del amor primero y del amor segundo. El amor primero es Dios y el amor segundo es la criatura. Entonces, él decía, buscamos en el amor segundo lo que solo el amor primero nos puede dar. O sea, buscamos en la criatura el amor que solo Dios nos puede dar. Perdón, entonces nunca vamos a descubrir la experiencia del amor verdadero si seguimos buscando en la criatura lo que solo Dios me puede dar. Yo puedo amar mucho a mi hijo me puede amar mucho a mí, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, pero al final hay que entender que todos estamos heridos. Por ende, aunque sean mis papás, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mis hijos, el amor que me van a dar, por muy bueno que sea, siempre va a estar herido. ¿Por qué no me fui al primero? Porque no va a ser perfecto. Entonces, el amor primero, y solo desde el amor primero puedo amar al amor segundo con todos los defectos que tiene, Sí. con todas las heridas que tenemos, porque al final todos las tenemos. Creo que está, Sí. cómo hemos manejado la Más ecuación. claro no ¿verdad? puede estar. Es, O sea, es esto, ¿verdad? sí. Solo Dios. Solo Dios. Y solo desde Dios soy capaz de amar al ser del otro, que nunca va a ser plenamente perfecto. Sí. ¿Verdad? Así es. Y ahí entra el otro gran tema de la experiencia de Jesús, que es la misericordia. Para mí, la definición de misericordia que más tengo dos. Una, que es la de Papa Francisco con el año de la misericordia, que es amar al otro como lo necesita, no como se lo merece. Porque así me ha amado Dios a mí, como lo necesito, no como lo merezco. O sea, si Dios me hubiese amado como me lo merezco, no sé qué hubiera recibido. ¿En dónde ¿verdad? estaría? Me amó conforme a mis necesidades. Entonces, yo estoy llamado a amar de la misma manera. Y otra definición que me ha gustado, que es de una teóloga protestante, decía, la misericordia es intercambio. Y me gustó porque el intercambio es Dios me da su amor, su perdón, su redención, etc. ¿Y yo qué le doy a cambio? Mis heridas, mis pecados, Ay, mis pobre. faltas, Mis quejas. ¿verdad? Entonces es un Mis quejas. intercambio de misericordia de Dios, la miseria del ser humano. O sea, Dios siempre es el que da más. Creo que solo desde esta experiencia podemos Claro. ser para otros, experiencia del amor de Dios. Entonces, teniendo claro de que solo por medio de Dios empezamos a sanar las heridas, o sea, al reconocerlo, que solo Él lo puede hacer, que ya se lo estoy exponiendo, Señor, me siento así, o sea, le digo todo,
¿Cómo empieza ese camino entonces de sanación? O sea, ya reconocí cuáles tengo, acudo al Padre. ¿Cómo empieza Él a sanarme? Yo creo que la experiencia de sanación en Dios es muy particular y es muy singular en cada individuo, en cada persona. En la medida que vamos teniendo relación y comunión con Dios, en esa misma medida Dios se nos va comunicando. Porque creo que esto es importante, entender que Dios habla, ¿verdad? Lo veíamos en el otro programa y tal vez no es que baje el ángel del cielo y se abran las nubes y yo tenga una epifanía de esas extraordinarias como la de la Biblia. Dios habla y habla en el lenguaje que Él sabe que nosotros le podemos entender y lo podemos oír. En esa comunión con el Señor, Él se va a encargar de irnos mostrando las heridas, nos va a ir dando las herramientas para irlas sanando. Podría hablar de muchas cosas, pero puedo poner un ejemplo mío. Yo no crezco con mi papá. Mi papá entra a la cárcel cuando yo tenía 11 años. Entonces nunca hubo una relación filial, ni cuando estaba en la casa, porque era un hombre muy tosco. ¿Verdad? Cero abrazos, cero afecto, cero nada. Y luego por la distancia, aunque lo visitábamos todas las semanas, tampoco se desarrolla esa relación filial padre a hijo. Y cuando yo tengo mi experiencia de Dios y conozco a Dios, yo siempre pensé que yo no tenía heridas con mi papá, porque nunca le guardé rencor, nunca le guardé resentimiento. Solo estaba ahí. Estaba ahí, lo cuidamos los últimos años de su enfermedad. Me hice cargo de él y yo dije no, pero resulta, hablando de cómo me doy cuenta, que cuando yo empiezo a trabajar con jóvenes, yo era muy paternalista, pero así exageradamente paternalista, y eso me lastimaba mucho, porque primero ni era papá ni tenía la edad para no. Y una noche, escuchando una alabanza, que habla de la paternidad de Dios, yo recuerdo que empecé a llorar y a llorar y la oí como 100 veces la alabanza, y ahí me di cuenta de esa herida, que el paternalismo que yo había desarrollado para trabajar con los otros solo era fruto de una herida, porque yo hubiese querido tener un papá protector, atento, y lo que yo estaba haciendo era proyectar hacia ellos la carencia que yo tenía. Y se sanó la herida. Eso fue un tiempo. Pasó otro tiempo. Para hablar rapidito de este proceso, cómo sucede. Por eso digo que cada caso es particular. Sí, pero con ejemplos tal vez, ¿verdad? Nos identificamos, ¿verdad? Entonces comienzo el ministerio, comenzamos toda esta locura del apostolado, y yo le puedo creer a Dios en ese momento, estoy hablando de ese tiempo, de lo que fuera. Yo vi un enfermo de SIDA sanarse, vi gente de cáncer sanarse, vi gente que entró con muletas al grupo de oración y salió sin muletas. Podía creerle eso a Dios, pero había un área en la que me costaba creerle a Dios, y era la financiera. Nunca tuve un papá al que le dijera, dame. Siempre tuve que ver cómo salía adelante, cómo sobrevivía. Y me doy cuenta que entonces le creo a Dios en todo menos en la providencia. No confiaba en Él. Sana esa herida del Señor, cambia totalmente todo. Y la tercera herida bien marcada que tengo fue el día que murió. Yo no tengo rencor, no tengo resentimiento. Y cuando me toca hablar en el día del entierro, lo que nunca me ha pasado, y me pongo a llorar y no podía hablar, y yo decía, hablábamos de la vulnerabilidad la otra vez, qué vergüenza, o sea, yo lo único que sentía era vergüenza. Ay, ¿qué van a decir de mí? Y cuando regreso a la casa me pongo a orar y le pregunto al Señor, ¿qué pasó? Y siento, aunque no haya habido una relación filial, fue el hombre que me engendró. Por ende había un vínculo. Y ese se había roto el día que murió. Entonces eso fue lo que me dolió. Pero estamos hablando de años. Entonces, ¿cómo van saliendo las heridas? Esto es sabiduría divina. Sí. Él sabe cuándo estamos listos. Y cuando estamos listos, el Espíritu Santo la saca a la luz. Y si la saca a la luz es porque en ese momento nos va la herramienta para sanar. Qué increíble. Entonces, otra vez, la experiencia de amor de Dios
es comunión con Dios, es relación con Dios, y en esa comunión y en esa relación se las cosas van revela fluyendo. y Él me va mostrando. ¿Verdad? Él nos va mostrando Y como eso. dice, o sea, Él me muestra y me enseña también y me da las herramientas para poder... Tú mencionas a veces esa palabra, o sea, Dios pone, ¿cómo es esa frase? Dios propone. No. Dios pone la situación, pero también Ajá, cabal. te enseña la salida sí, siempre. para Él, ¿verdad? Sí, hay una cita que dice, o sea, Dios te pone el problema, pero también te da la solución. Exacto. O sea, no te va a dejar Solo. nunca. Sí, entonces creo que por ahí parte, pero comienza de una experiencia de amor, de encuentro. Es que no hay otra manera. ¿Y cómo llego yo a esa experiencia de amor? Si no conozco de Dios, ponle, o sea, un consejo, pues si nos Yo creo puedes que dar. no llegamos, nos llevan. Ok. Yo creo que nos llevan. O sea, siempre he dicho, yo no vi a Jesús físicamente, no sé cómo es. En la Biblia, Pablo se encuentra con él en el camino, pero de ahí nadie cuenta, por lo menos en la Biblia, una experiencia similar. Yo llegué a la experiencia de Dios por otros, porque otro me habló, porque otro me lo mostró. Entonces yo creo que no llegamos, yo creo que nos llevan. Por una gracia particular sí habrá gente que se le apareció en el camino como a Pablo. Hay cosas que Dios hace y que Él sabe su misterio. Pero creo que el camino común, siempre hubo alguien que nos mostró el amor de Dios, que nos llevó a Dios, que nos manifestó a Dios. Y no necesariamente tiene que ser una experiencia de iglesia, Sí, claro. de comunidad, Sí. de grupo. O sea, que te bote el caballo como ¿verdad? Pablo. Porque yo tengo un amigo y él dice, yo hago memoria de la gente que me ha amado. Y de la gente que me ha amado descubro el amor de Dios. Entonces él hace la lista, ¿verdad? Su mamá, su madrina de bautizo, la señora de no sé. Esta gente que encontró en el camino Qué lindo y eso. que le fue mostrando Divino. En vez el de amor. decir quién hizo daño a quién, el no sé amor, cuánto sí. ya sabe. Porque si hacemos un repaso en el camino, somos hijos de otro. Frase de él, no es mía. Qué lindo. Hijos de los otros. De alguien que nos ayudó en un momento determinado, que nos dio ese gesto de cariño, de bondad, de amor. Ahí estaba el amor de Dios actual. En positivo, qué precioso. Sí. Exacto, no necesariamente tenemos que ir a imponerle o decirle, Cabal. sino es con nuestros actos, con nuestra ayuda, nuestra caridad, que llegamos a esas personas a mostrar el rostro de Jesús, ¿verdad? Entonces, incluso cuando uno lee, o por qué nos gustan tanto estas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Por qué nos inspiran? Porque es increíble que en medio de un holocausto, de una guerra, de un campo de concentración, rodeado de tanto odio, de tanta oscuridad, aún ahí florecía el amor. Sí. Así es. Entonces, a veces somos, creo que un poquito injustos con las heridas que tenemos, porque solo queremos ver mal por mal, pero no es así. Y Siempre creo hay que gente también buena, siempre hay gente buena a nuestro alrededor, siempre. Sí, siempre hay. Y creo que dentro de esa sanación hay un sentimiento que es muy importante para la sanación y luego la liberación, que es el perdón. ¿Qué pasa cuando perdonamos? Bueno, este es el tema, el perdón. Primero, cuando hablamos de perdón tenemos que entender que hay personas que quieren perdonar y no pueden, y hay personas que no quieren. Okay. Con las que no quieren, en la voluntad del hombre ni Dios manda, pero con las que quieren y no pueden es con las que podemos trabajar y hacer camino. Cuando quiero perdonar y no puedo, y lo reconozco, creo que es un gesto de humildad grande. Dios en Jesús nos ha dado las herramientas sencillas para poder perdonar. Lo primero, reconocerlo, que necesito perdonar, que estoy necesitado de perdonar. Eso indica ya responsabilidad. A veces hablamos mucho de culpa, pero muy pocas veces de responsabilidad. Y yo le digo a las personas, aunque otros me hayan herido, quien haya sido papá, mamá, hijos, amigos, la herida me la dejaron a mí. Es mía. Claro. No es del tío, no es del abuelo que me abusó, es mía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa herida? Sí.
Voy a dejar que se infecte, que se gangrene, o voy a buscar cómo sanarla. Entonces, comenzar porque yo soy responsable de mis heridas, aunque yo no haya tenido la culpa, son mías y yo tengo que ver qué hago con esas heridas. Así es. Entra la dimensión de fe. No es por mi voluntad, no es por mis fuerzas, porque, insisto, hay heridas que por más que la persona quiera, no puede. Sé que la herida más profunda que el ser humano tiene es un abuso sexual. Entonces, es una herida muy compleja, muy difícil. Entonces, en el yo no puedo, pero quiero, entra la fe. Claro. ¿Verdad? Entra la fe. El salmo de la confianza reza: si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano, ¿verdad? Se cansa el centinela. De nada sirve que ganes el pan con el sudor de tu frente cuando Dios se lo da a sus amigos hasta cuando duermen. O sea, el Salmo nos está invitando a que primero, antes de esforzarnos, tenemos que confiar en Dios. Y esa confianza en Dios me hace buscarlo desde la fe. Y desde la fe el Señor me dejó herramientas sencillas y poderosas. A veces pensamos que una herramienta para ser poderosa tiene que ser complicada, compleja. No, en Dios, mientras más poderoso, más sencillo. No estaba hablando del perdón, pero a mí me gusta aplicarlo cuando el Señor está hablando de la salvación y Pedro, después de oír todos los requisitos, dijo: Señor, y entonces imposible, ¿quién va a poder salvarse? Y Jesús responde: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, aquello que es imposible para mí, porque es una herida muy profunda, muy difícil, es posible para Dios. Cuando yo entro en esa posibilidad de Dios, tengo las herramientas para perdonar. Sí. Y la herramienta más sencilla y más fuerte que tenemos para poder perdonar está en el Padre Nuestro. En una petición tan simple que reza: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús termina de enseñar el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, porque hay dos versiones, Mateo y Lucas. En la de Mateo, y Jesús dice: si ustedes perdonan a los hombres, el Padre del cielo los perdona. Si ustedes no perdonan, el Padre del cielo no los perdona. Si yo tomo esa sentencia sola, puedo pensar que Dios es más cruel. ¿Cómo me está pidiendo que haga algo para lo que yo no tengo posibilidad, Claro. fuerza, etcétera? Pero Dios me está exigiendo algo porque ya me dio la herramienta para cumplirlo. Sí. Y me la dio en el Padre Nuestro. Si yo rezo esa petición, no en plural, sino que en singular, la oración es sencilla. Poderosa. Yo perdono con el perdón de Jesús. Yo perdono con el perdón de Jesús. Y el camino de sanación comienza no por un sentimiento, porque a veces sentimos, a veces no, y podemos pensar que si no estoy sintiendo lo que digo, no está pasando nada, pero no es así. Cuando yo empiezo a orar esta oración, yo perdono con el perdón de Jesús, aunque parezca repetitiva, hay un momento en que esa oración va a ser algo en nuestro interior. Y aquello que nosotros no podemos perdonar por nosotros mismos, Jesús en nosotros lo va a perdonar. Y esto es lo maravilloso de esta oración. Todo lo puedo en Jesús toma las heridas que me hicieron, las hace suyas y en mí perdona A ese que me hizo a daño. este que me dio. Es sencillo, es profundo y es un camino perfecto Profundo. porque lo enseñó Jesús. Así es. Es un camino de perfección porque Jesús lo enseñó. Entonces, esto ya es un camino de sanación. Hay El Padre muchas otras Nuestro herramientas. en rezar el Padre Nuestro en Esta petición singular. particularmente En singular, esta, porque ajá. me hace en primera persona decir yo perdono. Ya no con mi perdón, porque con el mío no puedo. Puedo, sí. Sí. Con el mío hay heridas que son imposibles. Así es. Pero con el de Jesús todo es posible. Y repetirlas. Sí, una Perdónalo por mí, ejaculatoria. por favor. Es una- Perdónalo por ¿Verdad? mí. Es Sí. una ejaculatoria. Sí, increíble. Y en el ¿Verdad? momento que perdonamos, liberamos.
La sanación interior y la liberación van de la mano, Sí. porque muchas ataduras espirituales tienen sus raíces en nuestras heridas. No digo que todas. Yo aquí sí quiero hacer la aclaración porque a veces también en la vida espiritual hacemos afirmaciones que no tienen fundamento, Ok. ¿verdad? A veces, y yo he visto hasta manuales, ¿verdad? Si usted no ha perdonado, por eso le duele la rodilla derecha. Si no ha perdonado, no sé qué, por eso le duele la espalda. Sí. Es cierto que hay enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Eso ya está más que claro, que somatizamos lo que la psique siente. Edith Stein, que no solo era una gran mística, sino una gran filósofa, una filosofía sencilla, ella era personalista. Santa Edith Stein decía: el alma informa al cuerpo, el alma le da forma al cuerpo. Por supuesto que mucho de lo que sucede en nuestra alma afecta a nuestro cuerpo, de ahí las enfermedades psicosomáticas, pero esto no quiere decir que todos los que vivamos en el Sí. cuerpo tenga su raíz en el alma. Claro. Hay que hacer esta salvedad porque Sí. No yo podemos he oído y generalizar. visto cada cosa que O sea, dice no va por ahí, la pero alimentación y ¿verdad? todo, o sea, Pero todo muchas tiene que ver. cosas sí, muchas heridas permiten que hayan ataduras espirituales, porque las ataduras espirituales echan raíces en las heridas. Entonces muchas veces al sanarnos interiormente también nos liberamos espiritualmente, y no pocas veces también nos sanamos físicamente. Sí. Claro. El padre Tardif, que para mí es un maestro de vida espiritual y un santo, él cuenta cómo muchas veces orando por sanación interior, la gente se sanaba también físicamente, y esto era porque la enfermedad física solo era un síntoma de la enfermedad espiritual. Así Claro. que muchas veces en el ministerio de sanación, Sí es. sanación interior, liberación espiritual y sanación física Van de sí mano. pueden ir de la mano. Claro. Y creo que cuando buscamos sanación y liberación, no se nos debe olvidar que el primer paso es sanarse interiormente. Hay gente que quiere liberarse espiritualmente, hay gente que quiere sanarse físicamente, pero no quiere hacer el trabajo más sí. importante. Sí, o sea, no que es de afuera, ¿cómo es? No es de afuera afuera hacia para adentro, sino de adentro adentro para hacia afuera. Y ¿verdad? es un trabajo duro, pues, porque es ir al interior y ver muchas cosas que tal vez no queremos ver. Y que tal vez va a ser un proceso doloroso, Claro. Siempre, ¿verdad? siempre va a ser doloroso, Sí, pero de acuerdo. O sea, una como diría herida- aquel escritor, hay dolores que son necesarios. Si está infectado, va a doler que me limpien, pero Sí. si no me limpian, la infección se queda. Lo mismo sucede en el alma. Hay heridas que van a doler, pero son necesarios esos dolores para sanarnos. Hay que raspar para poder ¿Cuáles son sanar. como que las ataduras espirituales de las que usted menciona? Yo creo que cada caso es particular. Por ejemplo? ejemplo, hay vicios ¿Ok? que sí tienen su raíz en una herida emocional, ¿verdad? Lo hemos encontrado en el Ministerio de Sanación, ¿verdad? Hay gente que sana y se libera. No me atrevería a decir cuáles son, porque Específico. cada persona es distinta y Ok. cada situación es distinta, pero creo que sí, comúnmente hay muchos vicios. Si volvemos a las carencias de las que hablamos, a las necesidades básicas, cuando no han sido suplidas, buscamos suplirlas con otras cosas. El principio de adicción comienza por no haber sido satisfechas estas necesidades. Ok. Ahí comienza el principio de adicción, porque buscamos, no es lo mismo la necesidad de un niño que la necesidad de un adulto. El poder, el control, el afecto, la estima, la seguridad, no es lo mismo en un niño de 5 años que en uno de 40. 30. Sí. ¿Y cómo? Porque se dice de que entre más temprano se detecten las heridas, pues mejor vida va a haber y no vamos a herir a los que nos siguen. ¿Qué aconseja en ese sentido? Por ejemplo, si todos traemos una herida, le voy a poner el ejemplo de mi hija. Mi hija tiene 17 años, seguramente tiene heridas. ¿Cómo hacemos o cómo puede hacer un chiquito, un adolescente para ir detectando esas heridas que vienen e irlas sanando para que pues en un futuro no afecten a su descendencia si van a ser padres, ¿verdad? ¡Wow! Sí, está Muy bien. profundo, pero... No, yo creo que, bueno,
definitivamente que en la manera que nos sanamos, pero en la medida que nos sanamos, en esa misma medida nos evitamos ciertos sufrimientos. Pero ¿cómo y cuándo? O sea, cuando vemos nuestros propios procesos, los particulares, ¿verdad? Yo comienzo en esto cuando tenía 16 años. Llevo 26 y sigo trabajando después. Sí, nunca o sea, paramos. Sigo y sigo y sigo. Veo a mis sobrinos que han comenzado su proceso mucho más jóvenes. Probablemente el camino va a ser distinto y habrán otros que será tal vez hasta al final de la vida. No sabemos, pero creo que lo sano, y vale la pena resaltarlo, es que la medida que vayamos descubriendo nuestras heridas, en esa medida nos vamos sanando. Y por supuesto que vamos a ir evitándonos sufrimientos que a veces no son necesarios, ni para nosotros ni para los otros. Claro. No, y me imagino que también si tienen una guía espiritual, o sea, si nuestros hijos empiezan teniendo guías espirituales en las parroquias donde asisten, eso también ayuda, me imagino yo. Herramientas. ¿Verdad? Pues. Bueno, nosotros empezamos a tener esos conocimientos, lo vamos trabajando en la casa, entonces le estamos librando un poco. Si acuden también a cosas relacionadas en la iglesia, cursos y todo, me imagino que eso también ayuda. Hay un texto de la Escritura, un poco la traducción moderna, dice que llevamos una generación en los lomos, en la espalda. Donde terminamos nosotros, comienzan los otros. Entonces, creo que se refiere a esto. Sí. Se refiere a esto, o sea, si yo comencé a cierta edad, por supuesto que los que vienen atrás, el camino para llegar va a ser más corto. Más corto, claro. Esto tampoco quiere decir que vamos a ser inmunes, a ser lastimados, porque esto es otro tema importante. Yo pude perdonar hoy y sanar hoy, pero voy a ser herido más adelante. Entonces, la gracia que hay que pedirle al Señor es un corazón que viva el amor perdonador. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar? Y Pedro llevaba la respuesta 7. Y Jesús le dice, no, Pedrito, 70 veces 7. O sea, tienes que estar dispuesto a perdonar siempre. Entonces, aun cuando nuestros hijos y las generaciones que vienen atrás de nosotros crezcan en espacios más sanos, más libres, eso no quiere decir que no los van a lastimar, que no los van a herir. Creo que aquí la gracia y la ventaja es que hemos compartido con ellos las herramientas que necesitan para saber cómo afrontar esas dificultades que siempre vamos a encontrar en la vida. Y entender que todos podemos ser sanadores, aunque estemos heridos. Esto es importante. ¿A qué se refiere con eso? A ver. Porque a veces la gente piensa es que yo tengo que estar totalmente sano para sanar al otro. Es la vida eterna, ¿verdad? Porque la perfección, decía Teresa de Ávila, hasta la vida eterna. O sea, hay que entender que somos sanadores heridos, que en el proceso de sanación también podemos ayudar a sanarse a otros, aunque nuestras heridas no estén completamente sanas. Claro. Un libro que ilumina mucho para esto, que yo creo que todo el mundo lo debería leer, cristiano y no cristiano, es El sanador herido de Henry Nouwen y El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen. Para mí, entre toda su literatura, son dos libros que por lo menos los cristianos una vez en la vida deberíamos de leer. Y El sanador herido, no soy psicólogo, Jung también hablaba de esto, ¿verdad? De ser sanadores heridos. También Carl Jung lo decía. Hay que entender que nunca vamos a estar plena y perfectamente bien para decir, ahora te puedo ayudar. Ahora te puedo ayudar. Entendemos. Y la imagen es Jesús. Jesús resucita con un cuerpo glorioso que no sabemos qué es porque el nuestro no es glorioso. Lo que sabemos es que podía traspasar paredes, estar en un lugar, en otro. Aunque era el mismo cuerpo del crucificado, tenía una gloria que los discípulos de Maús no pudieron ver al principio. Y cuando Jesús se presenta con sus discípulos resucitado, su carta de presentación fueron sus heridas. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Sí. Soy yo. Entonces desde ahí revelador. Jesús me enseña, ¿verdad? Jesús me enseña que yo puedo sanar desde mis heridas. Wow. Él tuvo heridas. Sí, y está comprobado, y esto es psicología,
que hay gente que solo se sana sirviendo a otros. Gente que no se sana ni en terapia, ni con oraciones, ni con retiros. Hay gente que se sana Ayudando. Entonces, a veces el mejor proceso de sanación Wow. es ir con el otro. Servir al otro. Servir al otro. Wow. Es lo que hizo Bello. Jesús. Es lo que hizo Jesús. Entonces, sanar desde mis heridas. Dejar mis heridas por un lado y ayudarle al otro a sanar las propias. Puede ser también un camino de sanación muy grande. Muy grande. Qué belleza. Y hablando de sanaciones y que hoy pues también nos lo trajo las reliquias. ¿Qué tienen que ver las reliquias también con sanaciones y que usted ha podido vivir? ¿Qué reliquias? Bueno, wow, tenemos Así cuatro en resumen. reliquias de primer grado. Está Santa María Goretti, la santa de la pureza, como le llamó Juan Pablo II. Santa Margarita María de Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón. Todavía estamos en el jubileo del Sagrado Corazón, termina en junio. Santa Gemma Galgani, que es patrona de exorcistas, y Santa Catalina Labourré, la vidente de la medalla milagrosa de primer grado, es un huesito de ellas, y una de segundo grado de Don Bosco, una parte de su sotana. Las reliquias entran en esas herramientas de gracia que Dios nos da a través de la iglesia junto con los sacramentales. En este caso, la gracia de las reliquias, que es por la intercesión del santo, no es el objeto, ¿verdad? Exacto, Hay que no son explicarlo, amuletos, no es porque ¿verdad? lo toco y ya estoy ¿verdad? No es el sanado. objeto, sino Total. la gracia. Es la Es la gracia. gracia, y en este caso, la gracia por la virtud que los santos vivieron, que Dios usa estos instrumentos como medios de sanación. En la experiencia del ministerio, yo lo he visto en la sanación física. Dios que Cuéntenos usa una experiencia. una de tantas, ¿no? Sí. Tal vez la más, bueno, la verdad es que todas valen, pero pienso en la de Santa Catalina Labourré. A la abuela de un buen amigo le detectaron una cirrosis autoinmune, le dieron semanas de vida. O sea, su hígado ya era casi que solo el 10% trabajando. Me pide la reliquia para tenerla con ella la semana que le hacían los exámenes para confirmar. Se confirmó el diagnóstico. Otro buen amigo mío, médico que ya murió, me pide que quiere verla, que quiere acompañarla. Y cuando llegaba a la clínica, él le decía mi milagro, porque la que iba a vivir unas semanas vivió 10 años. ¿verdad? 10 Wow. años. Y fue por la intercesión de Santa Catalina a través de la reliquia. Y en el Ministerio de Liberación, yo he visto el poder que las reliquias tienen contra el demonio. Lo he visto, lo he palpado. Entonces, las reliquias junto con los sacramentales son herramientas de la gracia, y quiero usar esa palabra porque al final son herramientas que Dios nos da a través de la iglesia, que particularmente los laicos podemos usar, porque tienen que ser bendecidas por la iglesia, pero no necesariamente necesitan la intervención de un ministro ordenado para que yo pueda Para poder usar llevarlas. agua bendita, sal bendita, aceite bendito, una reliquia. Los podemos usar y por supuesto los sacramentos, ¿verdad? Recordemos que tenemos un sacramento de sanación que no se nos olvide, que es el sacramento de la unción de los enfermos, y hay que quitarle al pobre sacramento ese nombre de la extrema unción, ¿verdad? Sí. O del viático, como decían Sí. anteriormente, hasta que ya se va a morir. No, este es un sacramento de sanación, y hay muchos testimonios de gente que se ha sanado físicamente, que se ha sanado interiormente por el sacramento de la unción de los enfermos. Increíble. Qué ¿verdad? belleza. Entonces, las reliquias van en esa línea. Yo creo que nos de la encantaría sanación. tener un programa específico. Solo de reliquias, sí, Solo de habría mucho que reliquias. hablar. Y sí, de que el católico sepa, ¿verdad? Porque a veces Muchas veces no sabemos. No o sabemos. sea, ponle, o sea, reliquia de primer grado, reliquia de segundo grado, ¿sabes? O sea, muchos no nos informamos. O los ¿sabes? sacramentales, de esto, por los ejemplo. Sacramentales, o tal vez no les ponemos mucho caso, ¿sabes? O sea, sin irnos muy lejos. Pero y que pero si es la iglesia importante. lo tiene es Es por porque algo, o es sea, por no. algo.
no nos han educado. Así es. Exactamente. Nos hace falta educarnos. Así es. Y ese Así es el fin realmente de este programa, realmente de que conozcan la fe, que conozcan todas las herramientas preciosas que tiene nuestra iglesia y que eso también nos acerque más a la gracia de nuestro Señor. Sí. Así que, ¿cómo podemos terminar este programa con un mensaje de las heridas, sanación y liberación? Bueno, yo creo que incluso en todos los procesos, no necesariamente dentro de la fe, de la iglesia, están claros los pasos. Pienso en los 12 pasos, ¿verdad? Yo creo que lo primero es reconocer que tengo un problema. Uh-huh. Estoy herido. Tengo que reconocer que estoy herido. Reconocer que hay alguien más grande que yo, que es Dios, y en este caso es un Dios que es Padre. Jesús me enseñó, creo que esto es lo maravilloso de la revelación de Jesús en el Evangelio, es Padre y es bueno. Si ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos, dijo Jesús, a pesar de nuestras heridas, cuánto más el Padre del cielo le dará cosas buenas a quienes se lo piden. Reconocer que tenemos un Padre bueno y que el primero que está interesado en nuestra sanación es Dios. Y tercero, dejarle a Dios nuestras heridas. Jesús lo dijo, vengan a mí los que están cansados, agobiados, yo los voy a hacer descansar. Y cuarto, porque sé que nos escucha y nos ve gente de muchos lugares, lo que dice el salmista, haz la prueba, hagamos la prueba. O sea, si probamos en tantos lugares claro, y con tantas cosas y nos convencemos sin saber, pues démosle chance a Dios, hagamos la prueba y como dice el salmista, vamos a ver qué bueno es el Señor. Amén. Así que hacer la prueba. Qué lindo. Ese sería el mensaje. Qué lindo. Qué Buenísimo. lindo, qué lindo. Pues muchísimas gracias por este segundo programa en que nos acompaña Max. Esperamos tenerlo muchísimas veces más con muchísimos temas más y que sea de gran bendición para todos ustedes. Muchas Cualquier gracias. duda igual o cualquier pregunta que quisieran hacerle a Max, nos escriben o ya sea... Pues ya en el programa pasado dijo sus redes, pero vuélvalas a decir aquí. Fácil, Escuela de María. Estamos como Escuela de María en todas las redes. Así ahí que nos pueden encontrar, pero a través de ustedes también. Buenísimo. Pues sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.